Buenos días, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro tema. Si recuerdan, nos quedamos en la carta de Santiago, en el capítulo 4. Vamos a revisar la última parte de este capítulo y vamos a empezar a revisar un poquito del capítulo 5, que sería el último de esta carta. El tema del día de hoy se titula fanfarronerías. Así como lo escuchó, fanfarronerías. Es una palabra que se oye tal vez un poco ah, graciosa, pero no tiene nada de gracioso el efecto en nuestras vidas de esta palabra. Hasta ahora hemos visto en la carta de Santiago cómo la crisis dentro de la iglesia se da cuando empezamos a seguir nuestras propias pasiones, cuando empezamos a seguir nuestros deseos. Cómo se vuelve nuestra prioridad solamente satisfacernos, antes que obedecer, antes que tratar de agradar a Dios y a otros, buscamos nuestro placer. No nos importa el cuidado de los demás. Y incluso cuando la Biblia nos hace una invitación a que busquemos primero el bien de nuestros propios hermanos dentro de la iglesia, pero decidimos seguir nuestras propias pasiones. Este es el problema. Esto es lo que necesitamos erradicar de nuestras iglesias. ¿Cómo lo hacemos? Santiago es muy claro, da una respuesta. Dice, sométanse a Dios. Someterse es una palabra muy curiosa. Literalmente la palabra significa poner algo debajo de. Someterse significa estar debajo de algo. Y Santiago dice, sométanse a Dios. Esto quiere decir ponerse debajo de Dios. Cuando tú te colocas debajo de Dios, muchas cosas suceden. Hay muchas cosas que ocurren en tu vida, con las personas que te rodean, en la forma en la que te mueves, cómo hablas, cómo te comportas. Cuando tú te sometes debajo de Dios, cuando tú te colocas debajo de Él, tú tienes su cuidado. Cuando tú te colocas debajo de Dios, tienes su protección, tienes su provisión, tienes su guía, tienes su dirección. Cada vez que en la Biblia encuentras una frase como bajo su poderosa mano, o una frase como debajo de sus alas estará seguro, o una frase también como al abrigo del Altísimo. Cada vez que encuentras una de estas frases, significa cuando tú te sometes. Cuando estás al abrigo del Altísimo quiere decir cuando tú estás sometido a Dios. Entonces, someterse es un sinónimo de humildad. Someterse significa humillación. Someterse significa ponernos en el lugar que nos toca y poner a Dios en el lugar que a Él le corresponde, el lugar que Él se merece, el lugar en donde debe de estar. Entonces encontramos que Santiago nos dice que la humillación, el ponernos debajo de, esa es la actitud correcta. Eso es lo que debemos de hacer. La clave sería entonces la humildad. Por otro lado, si la clave para estar en sintonía con Dios, la clave para estar haciendo su voluntad, la clave de estar sometidos es eso, ¿qué sería lo contrario? ¿Qué sería lo contrario a la humildad? ¿Qué sería lo contrario a estar sometido? Orgullo, soberbia, presunción. Si no nos colocamos debajo de Dios, eso es lo que se va a manifestar en nuestra vida. Si aquí está Dios y nosotros no estamos colocados debajo de Él, ¿en dónde estamos? ¿A su nivel? ¿Arriba de Él? Este es precisamente el problema al que nos enfrentamos. Voy a hacer la lectura, por favor, en sus Biblias, allá donde están sentados. Traten de seguirla
La voy a leer en versión Reina Valera. La cita del día de hoy es Santiago 4, desde el versículo 13 hasta Santiago 5, el versículo 6. Repito, Santiago 4:13 hasta Santiago 5:6. Dice la Escritura: Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos ahí un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de la polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros, y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Esta es la porción, y vamos a analizar un poquito el tren de pensamiento que ha tenido Santiago. Santiago empieza hablando su libro o su carta acerca de la sabiduría. Habla acerca de cómo debemos de pedirla si sentimos que no la tenemos, o si no la tenemos, cómo debemos de enfocarnos en ella, de abrazarla. Habla acerca también de que existen un par de tipos de sabiduría, una que viene de lo alto y una que es terrenal, y nos anima a buscar la sabiduría que viene de lo alto. Pero también nos dice que cuando no somos sabios en ese sentido, dentro de la iglesia empezamos a tener crisis. Y esas crisis surgen porque en nuestra falta de sabiduría empezamos a seguir nuestros propios deseos. Pero él dice que la cura a esto es someternos a Dios. Y en esta porción nos dice que cuando no nos sometemos a Dios, lo que mostramos es orgullo, lo que mostramos es jactancia, lo que mostramos es soberbia. El versículo 16 del capítulo 4:16, lo leí en la nueva versión internacional, y me llamó mucho la atención la palabra que utiliza. Déjame leerlo. Dice: pero se jactan en sus fanfarronerías. Toda esta jactancia es mala. Y me llamó mucho la atención esta palabra, y por eso se titula así este mensaje: fanfarronerías. La versión Reina Valera dice soberbias. ¿Qué significa soberbia? Fanfarronería significa pretensión, significa alarde. La palabra fanfarronería, estuve buscando sus raíces. Esta palabra proviene de una raíz árabe. La raíz árabe es farfai, y esta palabra significa inestable, significa volátil, algo que explota de repente. Significa también charlatán. ¿Alguna vez han escuchado a alguien que les ofrece una cura milagrosa? Algo que les va a aliviar todo. Cáncer, SIDA, coronavirus,
cualquier clase de enfermedad, dolencia, dolor de espalda, etcétera, etcétera, y les dice, tómate esta medicina, tómate estas gotas, tómate esto, que es 100% natural, tú vas a ver cómo te va a hacer un beneficio en cualquier cosa que tengas mal en tu vida. Te va con esta medicina te va a crecer una vez más el cabello, vas a ser más alto, más guapo, se te van a quitar las enfermedades, ya no te va a dar gripa, tos, se te va a quitar el cáncer, la neumonía, y van a salir, hasta tus hijos van a salir de ojos claros. Ese tipo de medicinas famosas, milagrosas. Y cuando les dicen todo eso, entre más beneficios les cuenta una persona que tiene una medicina, lo más natural es que nosotros como personas empezamos a dudar más. Decimos, no, esta persona me está mintiendo, esta persona es un charlatán, esta persona es un fanfarrón. Fanfarrón significa hacer alarde de algo que no tienes. Fanfarrón significa hacer alarde de algo que no eres. Fanfarrón significa presumir. Eso significa ser fanfarrón. Y lo que Santiago nos recuerda aquí es que a veces dentro de la iglesia somos fanfarrones cuando no nos ponemos debajo de Dios. Y el día de hoy rápidamente vamos a revisar dos ejemplos en los que Santiago nos dice que somos fanfarrones. Primero, Santiago dice que somos fanfarrones, es decir, que hacemos alarde de lo que somos. A veces decimos o creemos que somos algo que en realidad no lo somos. A veces decimos o nos creemos cosas que en realidad Dios no nos ha puesto en ese lugar. Y empieza él diciendo, en el versículo 13 dice, vamos ahora, es como una expresión, como decir, fíjense bien, aquellos que dicen, hoy y mañana vamos a ir a tal o cual ciudad y vamos a trabajar y vamos a ganar dinero, y a veces ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar mañana. Hacemos alarde de lo que somos. Dice Santiago, cuando haces alarde de lo que eres, cuando presumes de lo que piensas que eres, entonces presumes de tus planes, de tu futuro. Dices, voy a hacer esto, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a estudiar esta carrera, voy a tener este trabajo, voy a ir a visitar a esta persona. Empiezas a hacer alarde de tus planes y tus proyectos. Y dice la Escritura, ni siquiera sabes cómo va a ser mañana, ni siquiera sabes cómo va a amanecer. Les aseguro que cuando estaban celebrando la pasada Navidad en diciembre, no sabían que íbamos a tener que estar encerrados en una cuarentena a mediados de año. No sabíamos que íbamos a tener que suspender nuestros cultos, que íbamos a tener que utilizar estos medios para podernos comunicar. Quizá teníamos planes, quizá queríamos viajar, quizá queríamos hacer ciertos trabajos específicos, quizá visitar a ciertas personas en específico. Y a final de cuentas, esos planes se vieron interrumpidos. Quizá hicimos alarde de algo y dijimos, en este año 2020 voy a hacer mucho ejercicio al aire libre. O en este año 2020 voy a viajar por todo el mundo. Pero oh sorpresa, hicimos alarde de algo que no estaba en nuestras manos. Fuimos fanfarrones. Entonces, hacemos alarde de lo que somos, de nuestros planes o futuro. También, dice, hacemos alarde de nuestras habilidades, de tu capacidad. El ejemplo que nos da dice, y vamos a ir, y vamos a hacer, y vamos a traficar, y vamos a ganar. Aquí lo que el autor está diciendo es que estas personas de este ejemplo estaban pensando en ir a otra ciudad, y van a decir, y por su habilidad, por su trabajo, iban a ganar esto o aquello.
¿Alguna vez te has sentido y dicho, es que yo lo tengo que hacer porque si no, no se hace bien? Es que yo solo puedo hacerlo, yo solo soy capaz, yo soy el único capaz de cambiar este foco, yo soy el único capaz de barrer de esta manera, yo soy el único capaz de componer este aparato, yo soy el único que puede hacerlo de esta u otra forma. Hacemos alarde de nuestras habilidades. De igual forma, no sabemos qué va a ser de nosotros. Nuestras habilidades provienen de Dios y hay veces que hemos dejado que nuestra capacidad nuble nuestra necesidad y hacemos que este lugar que nos corresponda por nuestras habilidades, entre comillas, pretendemos estar aquí, sobre de Dios. Pensamos, voy a trabajar, me voy a esforzar y lo voy a obtener por mi capacidad, incluso dentro del ministerio. A veces pensamos que si yo no predico, nadie más lo va a hacer. Si yo no visito, soy el único que lo hace. Si yo no oro, nadie más se va a acordar. Está bien que hagas todas esas cosas, pero el problema aquí es cuando tu actitud dice y hace alarde, es fanfarrona con respecto a algo que piensas tú que es tu capacidad. Entonces, hacemos alarde de lo que somos, pensando en nuestros planes a futuros, en nuestros proyectos. Hacemos alarde también en nuestras habilidades, según nuestras capacidades que tenemos, según nuestra disposición que tenemos. Y también ignoramos, dice la carta, la brevedad de nuestra vida. No nos damos cuenta, dice la Escritura, que somos como una neblina. Nuestra vida es fugaz, así se va. A veces inviertes tanto tiempo en lo que eres. Puede ser esto estudios, puede ser esto belleza, puede ser esto fama. Inviertes tanto en cultivar, en trabajar en eso y no te das cuenta que tu vida es efímera. Se acaba, se va, pronto. Hoy estamos aquí, mañana no. Debemos de darnos cuenta que nuestra vida es breve. Es en Dios, en el único lugar en el que deberíamos descansar, no en nosotros mismos, no en nuestros proyectos, no en nuestras habilidades, no en nuestro sentimiento de seguridad porque estamos vivos o sanos. Estar bajo Él, depender de Él. Y nos recuerda el autor siempre, 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 en todo, considerar y decir, si Dios quiere. Termina este capítulo diciendo, si sabes que jactarte está mal, si sabes que ser presumido está mal, si sabes que ponerte por encima de los demás o incluso de Dios mismo está mal y lo estás haciendo, eso se llama pecado. Si eres fanfarrón con tu servicio, con tu posición, eso es pecado. Vamos rápidamente al capítulo 5. Dice, la segunda área en la que hacemos alarde, en la que somos fanfarrones, una es en lo que somos y la otra en lo que tenemos. Hacemos alarde de las cosas que tenemos. A veces trabajamos y nos esforzamos, pero con un objetivo, el tener más cosas, el tener dinero, el tener a cierta
poder adquisitivo le llamamos, entonces nos esforzamos y hacemos alarde, incluso presumimos en lo que tenemos. Y no nos damos cuenta de varios puntos que nos habla Santiago en este capítulo 5. Primero dice que no nos damos cuenta y hacemos alarde en lo que tenemos sin darnos cuenta que lo que tenemos está destinado a la destrucción. Todo. Él ocupa el ejemplo de que dice que nuestras riquezas están podridas y nuestras ropas están con polilla. Eso era, en ese entonces, cuando se escribió, las ropas eran un lujo. No cualquiera podía tener ropas de seda, no cualquiera tenía más de 2 o 3 mudas de ropa. Entonces está hablando de los lujos, a eso se refiere. En la actualidad, ¿qué es un símbolo de lujo? Tal vez la tele que tienes. Te compraste una super pantalla gigante 80 pulgadas 4K, ultra, super, ultra HD o 8K o las K que tú quieras y dices, ahora sí puedo ver mis predicaciones los domingos en esta super, hiper, mega televisión. Y a veces presumes de algo que tú tienes y haces alarde de ello, y dentro de nuestro corazón pensamos que por eso estamos en una mejor posición, que por eso valemos más como persona. Y dice Santiago, esas cosas están podridas, esas cosas tienen polilla, esas cosas van a la destrucción. Ese aparato que tú consideraste, que tú ahorraste tal vez, o que no sé, tal vez tienes mucho dinero y que lo pudiste comprar pero estuvo caro, ¿cuánto te va a durar? ¿5, 6, 7 años? Tal vez 8 si lo cuidas, pero ya, se acaba. ¿Qué tal? Tal vez lo tuyo no es una televisión. ¿Qué tal si lo tuyo es un carro, una moto? Que tú dices, este es mi carro y me gusta que las personas me vean cuando paseo en él. Me costó mi trabajo, me costó mucho dinero. Saqué la versión de lujo, con asientos de cuero, con masaje en toda la espalda. ¿Cuánto te va a durar ese carro? O esa moto, o lo que tú quieras. 15, 20 años, sí, tal vez, ese es el plan. ¿Qué pasa si lo chocas? ¿Qué pasa si te lo roban? ¿Cuánto te duró? A eso se refiere Santiago. Las riquezas, las cosas que tenemos, están podridos, quiere decir, se van a destruir, no van a durar. ¿Qué caso tiene que hagas alarde, que seas fanfarrón con lo que tienes? Dice también que el oro y la plata que tenemos tienen moho. Es lo que dice Santiago. ¿A qué hace referencia esto? Aquí te está diciendo, cuando amontonas muchas cosas materiales, cuando estás amontonando y amontonando, es decir, estás juntando riquezas, el moho quiere decir que ya estuvo mucho tiempo almacenado. Esto es una prueba, una evidencia de que no estás bajo Dios. Cuando tu riqueza incluso le sale moho, se corrompe, se corroe, creo que la versión NBI dice cuando se oxida, las piezas de oro y plata se están oxidando. Esta es una prueba de que lo importante para ti es acumular riqueza y no estar bajo Dios. E incluso dice, este moho va a ser testigo en tu contra de que tu prioridad no es Dios. También Santiago habla acerca de que por qué a veces si tienes dinero, por qué presumes, por qué eres jactancioso, por qué eres soberbio cuando esa riqueza la has ganado de una forma ilícita. Las riquezas mal ganadas. También de esto vas a dar cuentas. Y así vivimos, dice Santiago, de deleite en deleite. Confiamos en nuestras posesiones y en nuestras posiciones, tanto que no nos interesan ni los inocentes ni los justos. Así termina esa porción en el versículo 6. Dice, condenan y dan muerte al justo, y él ni siquiera pone resistencia. Ya para terminar, hermano,
quiero recordarte una vez más que Santiago le está hablando aquí a la iglesia, no a personas malas, mundanas que están fuera de la iglesia. Le está hablando a la iglesia y a la iglesia le está diciendo: dentro de ti, iglesia, existen estos fanfarrones, estas personas que se creen más de lo que son, estas personas que se sienten tal vez más listos o incluso se sienten más humildes, estas personas que se creen que trabajan más, que son más espirituales o más ricos que los demás. Cuidado, cuidado si en tu vida hay algo de esto. No es mi intención traer miedo a tu vida, aunque parezca que quiero regañar. Mi intención es que lleguemos a la reflexión. Quizá como iglesia estamos poniéndonos a nosotros mismos en un lugar que no debemos, en un lugar que no nos corresponde. Quizá como iglesia no nos estamos poniendo debajo de Dios. Quizá nuestra fanfarronería nos ha traído a querernos poner por encima de quien nos ha dado la vida. Te dejo este versículo. Jeremías 17:10 dice: Yo Jehová, que escudriño la mente y que pruebo el corazón, para dar a cada uno su camino. Para dar a cada uno, dice, según su camino, según el fruto de sus obras. Repito, Jeremías 17:10. Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Has sido fanfarrón en tu vida? A veces has presumido de algo que tienes o que no tienes. Te has jactado de algo que no eres en realidad. Te has puesto por encima de alguien más o incluso por encima de Dios con tus actitudes, con tu forma de pensar, con tu forma de juzgar. Recordemos que la semana pasada vimos que decía la Escritura: si juzgas a tu hermano, es como si estuvieras juzgando a la iglesia, es como si estuvieras juzgando a la ley, por lo tanto es como si estuvieras juzgando a Dios mismo. ¿Has sido fanfarrón? Te invito, hermano, que ahí donde estás, cuando termine este video, ponte a orar y pide a Dios que si has sido fanfarrón en tu vida, lo elimines, lo quites. Pide a Dios que puedas ver de una forma clara cómo someterte, cómo estar debajo de Él, en tu lugar como creyente. Pídele a Dios que te muestre en qué te has equivocado y que te ayude a cambiarlo dentro de ti. Eso es todo, hermanos. Nos vemos en 8 días. Primero Dios. Cuídense mucho.